Este es el denominado teorema de Norton. Nos dice que cualquier red de corriente directa lineal de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto de una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces, repasando por ahí, o bueno, recordando, el teorema de Thevenin nos decía que cualquier red lineal de dos terminales puede ser reemplazada por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Entonces nosotros teníamos por ahí, habíamos denominado RTH, resistencia de Thevenin, y VTH, que es el voltaje de Thevenin. Entonces este era el teorema de Thevenin. En el teorema de Norton, si se fijan, lo que tenemos ahora es una fuente de corriente. En lugar de una fuente de voltaje, es una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente nosotros la tenemos en paralelo una resistencia. Si ven la diferencia, es decir, aquí está en paralelo y aquí lo teníamos en serie. En Thevenin era una fuente de voltaje, en Norton es una fuente de corriente. Ahora quiero que noten la nomenclatura que se utiliza: IN y RN, N mayúscula, ¿no? Que precisamente es RN, ese es resistencia de Norton. Y pues la IN pues es la corriente de Norton. Entonces, bueno, eso sería de las diferencias principales. Ahora, la manera de cómo obtener lo que es este circuito equivalente, en muchos pasos son similares. Entonces, creo que ahí no va a haber mucho problema. Por ahí lo que cambia pues es la obtención de la corriente. Entonces, a grandes rasgos podríamos escribirlo como obtener lo que es la RN, la resistencia de Thevenin, obtener la corriente de Thevenin y redibujar el circuito. Dibujar el circuito. Entonces, los primeros pasos son similares. En este caso, lo que es la preliminar, es decir, hay que quitar, vamos a tener un circuito, quitamos lo que es la resistencia de carga que tiene ese circuito y lo redibujamos obteniendo nada más las terminales, ¿no? Calculamos RN. En este caso, para RN es igual que la obtención de la resistencia de Thevenin. Es decir, ajustamos primero todas las fuentes a cero. Fuentes de voltaje se reemplaza por cortocircuito y las fuentes de corriente con circuito abierto, y se determina lo que es la resistencia resultante. Es igual, y de hecho tanto así que nosotros podemos escribir lo que está aquí, ¿no? En este caso, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Es el mismo valor. Y es el mismo valor porque se obtiene del mismo método. O sea, es el mismo método para sacar Thevenin, es igual para Norton. Entonces, si ustedes obtienen Thevenin, pues ya tienen aquí automáticamente la misma resistencia. Es el mismo procedimiento. Lo que va a cambiar es la obtención de la corriente de Norton. En este caso, vamos a verlo ahorita con un ejemplo. La corriente de Norton, tenemos que regresar al circuito como estaba originalmente con sus fuentes, que eso ya lo hemos visto también en Thevenin. Pero vamos a cortocircuitar esas terminales. Hagan de cuenta que si nosotros regresamos, por ejemplo, que tenemos,
Este quizás no, que para verlo más fácil. Tenemos este circuito. Si regresamos aquí con sus fuentes a este circuito normal, lo que se hace en Norton es cortocircuitar A y B. Al momento de cortocircuitarlo, nosotros tenemos que encontrar la corriente en la corriente de cortocircuito. Fíjese, dice calcule IN regresando primero todas las fuentes a su posición original, que eso es lo mismo que hicimos con Thevenin, lo que hemos estado haciendo con Thevenin, y luego determinando la corriente de cortocircuito entre las terminales marcadas. Es la misma corriente que mediría con un amperímetro colocado entre las terminales marcadas. Y una vez obtenido esta corriente, pues volvemos a redibujar el circuito, que vendría siendo este de aquí, el circuito equivalente de Norton. De manera preliminar para este circuito, pues ya saben, hay que quitar lo que es mi resistencia que está conectada, es decir, mi resistencia de carga. Entonces quito lo que es mi resistencia. Por aquí tengo una fuente de 9 volts, una resistencia de 3 ohms, una de 6 ohms. Y lo voy a tener en este sentido así. Este sería de manera preliminar, ¿no? Ahora voy a obtener lo que es la resistencia de Norton. Es el mismo método que hemos visto, poner lo que son las fuentes en cero. En este caso, la fuente de voltaje, pues vamos a ponerla como si fuera un cortocircuito. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Sería 3 ohms, 6 ohms, y queremos la resistencia de Thevenin aquí, en estos puntos, en A y B. Entonces la resistencia de Thevenin es igual a como le hemos estado calculando, sería 3 ohms paralelo con 6 ohms. Eso nos daría 3, podemos poner 3 por 6 sobre 3 más 6. Esto sería 18 sobre 9. La resistencia de Thevenin sería 2 ohms, perdón, de Thevenin. Y no me dicen nada. Es lo mismo, ¿verdad? A final de cuentas podemos dejarlo así, porque es la misma, pero vamos a ya a normalizar esto para no equivocarse como yo. Resistencia de Norton. Y es que es igual, o sea, se obtiene de la misma manera. Son 2 ohms. La resistencia de Norton entonces son 2 ohms. Entonces ya tenemos esta resistencia. Ahora, bueno, vamos a ponerlo aquí, calculando RN. Ahora nos falta calcular lo que es la corriente de Norton. La IN. Para calcular esta corriente de Norton, tenemos que regresarnos al circuito anterior, es decir, este de aquí. De hecho, voy a redibujarlo. Pues ya regresamos la fuente como estaba. Y tenemos que encontrar la corriente que circula en A y B. Es decir, nosotros vamos a tener una corriente cortocircuitada. Vamos a cortocircuitar aquí el circuito. Ponemos este cortocircuito y va a haber aquí circulando una corriente. Esta corriente que tenemos aquí es la corriente de Norton y es la que tenemos que calcular ahí. Cuando ustedes colocan aquí un cable y lo colocan acá al otro, no lo hagan, por favor. Lo que están provocando es algo similar aquí, un cortocircuito. Toda la corriente que ahora sí que el sistema eléctrico les puede dar va a circular por este cable, o sea, va a circular por aquí, todo se va a ir por acá. Entonces involucra voltaje cero y la corriente va a aumentar tanto, pero aquí el cable pues va a tronar, ¿sí? Como decía su compañero, hasta que aguante, ¿no?
Esto que involucra también acá, se los menciono porque vamos a hacer un acercamiento a esta parte. Vamos a suponer que este circuito lo voy a redibujar aquí, mejor dicho. Tengo una corriente que va a circular para acá, ¿de acuerdo? Esta corriente, generalmente, para que les quede claro, aquí tengo mi fuente, son 9 volts, vamos a ponerle aquí que son 3 ohms, vamos a ponerle aquí que son 6 ohms, y teníamos aquí una resistencia RL. Por ahí, por leyes de corriente de Kirchhoff, ustedes saben que cuando llega aquí esta corriente, esta se va a dividir. Una corriente se va a ir hacia acá y otra hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Profe. Ok. Sí. Entonces, lo que sucede cuando tenemos aquí un cortocircuito, es decir, que tenemos aquí un alambre, la corriente, ya les dije, es floja. Entonces siempre se va a ir por donde le sea más fácil. Si nosotros aquí lo que tenemos o lo que queremos calcular es una corriente denominada corriente de Norton, esta corriente que va a circular aquí, la que va a entrar, toda se va a ir por el alambre. La corriente que va a circular por la resistencia de 6 ohms va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense ustedes que tienen, no sé, una manguera, y por aquí esta manguera con agua, una tubería, y esta tubería se va a ir, es una T, parte de aquí ustedes la conectan a su llave de su casa, y de aquí se va a dividir. Pero supongamos que en este lado ustedes tienen un tapón, por ahí sarro o lo que sea, se tapó la tubería. Sí pasa, pero le cuesta trabajo, ¿no? Entonces la mayoría, si toda, el agua va a circular por acá, porque le es más fácil circular por este lado que acá. Lo mismo sucede con la corriente, o más bien algo similar. La corriente va a surgir de esta fuente, va a llegar a este nodo. De este nodo se puede dividir en dos. Sin embargo, como aquí hay un corto, le es más fácil viajar por aquí que por acá. Aquí le da flojera, ¿sí? No quiere pasar por esta resistencia de 6 ohms. Ya les dije, la corriente siempre se va por donde le sea más fácil moverse. Entonces, resulta que toda la corriente se va a ir para acá. Y la corriente va a circular así como lo estoy haciendo yo con el apuntador, ¿sí? Va a circular por acá, toda la corriente. La corriente que circula aquí por 6 ohms es 0, no va a haber corriente. En este caso, esta corriente Norton que está circulando aquí es la misma corriente que tenemos acá, ¿sí? O sea, es esta misma. Si nosotros en este caso tuviéramos acá otra resistencia, pues habría que aplicar algún método, ¿no? Diferente, pero es un corto, entonces toda la corriente va a circular alrededor. Esto significa que esta resistencia es como si no la tuviéramos. Sí está ahí presente, pero hagan de cuenta que está aquí, pues nada más de, ¿cómo le dicen? De X, ¿no? O sea, nomás está aquí, sin hacer nada. No está trabajando, ¿no? Ninguna corriente pasa por esta resistencia. Está de adorno para este asunto, ¿no? Entonces la corriente se va a circular aquí. Es como si tuviéramos un circuito de un voltaje con una sola fuente y una resistencia. Entonces, considerando eso, nosotros podemos ya calcularlo por ley de Ohm. Lo que queremos es la corriente, que en este caso es la corriente de Norton. Sería el voltaje, 9 volts, sobre la resistencia de 3 ohms. En este caso son 3 amperes, ¿sí?